Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo, dando gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder llegar a vuestra vida a través de este canal de YouTube. Hoy, bajo un tema importante, en una voz en el desierto, cosas que se añaden a la fe. Hay una referencia de un pasaje bíblico que está en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es el apóstol Pedro que le habla a la iglesia en su segunda carta y le está diciendo de que Dios ha dado todo lo que necesitamos con respecto a lo que es la salvación. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro capítulo 1 que él le escribe y dice que Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, y a través de Jesús nosotros tenemos lo necesario para conocer y también para llegar a la salvación de nuestra alma. Dice la palabra de Dios que eso lo podemos adquirir a través del conocimiento de Jesús. Es más, hay promesas que están escritas que son a nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que al creer en Jesús como Señor y Salvador, nosotros podemos ser salvos. Y esto es a través de la fe. La fe procede de Dios. Y eso viene a nuestras vidas cuando abrimos el corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, como dice las Escrituras ahí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 8 al 10. Amén. Ahora, después que tenemos fe y aún sentimos el perdón, sentimos la adopción, aún somos justificados, hay un llamado a que nosotros podamos añadir a la fe algunas cosas importantes. Y eso es lo que el apóstol Pedro en esta carta hace un gran significado de lo que podemos añadir a la fe, de lo que nosotros debemos de añadir a esa fe que Dios ha depositado en nuestro corazón. Amén. Por eso el apóstol Pedro habla y dice: añadid a vuestra fe, en primer lugar, la virtud. Amén. ¿Qué cosa es la virtud? La virtud es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Dios quiere que nosotros podamos añadir a nuestra fe virtud, y es esa capacidad de poder añadir a nuestra vida un poder para crear, un poder para hacer cosas positivas. Eso es virtud. Eso se realiza a través de dones, a través de un desarrollo en que nosotros nos preparamos para producir virtud. Amén. Dice, también añadan conocimiento a la fe. ¿Qué cosa es el conocimiento? El conocimiento es la facultad de comprender por medio de la razón. Usted puede comprender por medio de la razón. Eso es el conocimiento. Debemos añadir a la fe conocimiento. El escudriñar, el aprender de las Escrituras, eso nos hace adquirir conocimiento. También debemos añadir a la fe dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es el control de pensamientos, sentimientos e inclusive también control de las acciones. El hombre que tiene control de estas cosas añade a la fe el dominio propio. Dice la palabra, añadan a la fe también la paciencia. Y la paciencia es esa habilidad de esperar en un buen sentido común, esperar con una buena actitud, el gozo en la espera, aún también la paz en medio de la espera. Eso es paciencia. Dice la palabra de Dios que debemos de añadir a la fe afecto fraternal. ¿Y cómo podemos añadir a la fe afecto fraternal? Cuando nosotros creemos en la paternidad de Dios. Si creemos en la paternidad de Dios, nosotros podemos entender que esa persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida es nuestro hermano en la fe. Por eso, nosotros creyendo en la paternidad de Dios, podemos tener afecto fraternal hacia aquellos que también son parte del cuerpo de Cristo y también en la iglesia. Dice la palabra que debemos añadir a la fe amor. ¿Y qué cosa es el amor? Es la decisión de dar. Porque aquel que ama es aquel que puede dar. Bendito sea Dios. O sea, estas 7 actitudes deben estar en nuestra vida. Dice la palabra, en primer lugar, la virtud. En segundo lugar, el conocimiento. En tercer lugar, añade dominio propio. Dice la palabra, añade paciencia. La palabra dice, añade piedad. ¿Qué significa la palabra piedad?
tener misericordia en la ayuda, en el necesitado, nosotros estemos para suplir la necesidad y aún tener misericordia de los que nos rodean. Es cuando nosotros añadimos estas cosas a nuestra fe. ¿Qué tan importante es esto? Tan importante porque el apóstol Pedro dice que cuando estas cosas sean añadidas a la fe, van a haber cambios en nuestra vida, van a ocurrir cosas en nuestra vida poderosas que van a afectar nuestra manera de rendir, nuestra manera de servir a Dios. Aún vamos a ser muy efectivos en el servicio a Dios. Y también los que nos rodean van a ver la mano de Dios poderosamente en nuestras vidas. Amén. Y es el apóstol Pedro que dice, si ustedes añaden todas estas cosas, ustedes no van a estar ociosos. Es más, dice, ustedes no van a estar sin fruto. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor ahí mismo, 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan en vosotros, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al servicio de Dios. Amén. Es bien importante añadir estas 7 cosas a la fe. Porque si estas 7 cosas están en nuestra vida y las añadimos a la fe, vamos a ser hombres diligentes. Vamos a ser hombres que no vamos a ser hombres perezosos. Aún no vamos a estar ociosos. Dice la palabra de Dios que hay un llamado en nuestra vida a ser diligente. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaías y a todos los hombres que Dios llamó, tanto en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, estuvieron dispuestos, diligentes. Hubo un Mateo que en el llamado de Jesús pudo dejar de estar recobrando impuestos y dice la palabra que dejó las mesas y siguió a Jesús. Amén. Fue un Pedro que pudo dejar las redes y seguir a Jesús. Fue un Isaías que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Por lo tanto, si nosotros añadimos estas cosas, vamos a ser diligentes, vamos a ser hombres y mujeres que vamos a estar dispuestos para servir a Dios, dispuestos para el reino del Señor. Amén. Y vamos a echar a un lado la ociosidad, aún la pereza, aún la negligencia. Es la ociosidad, es la pereza, es el ser negligente el que nos aparta de lo que es el reino de los cielos. Miren lo que ocurrió en la historia de David. Amén. El hombre que Dios había llamado, un hombre conforme al corazón de Dios, en momentos de pereza, en momentos de ociosidad, es que David pudo cometer errores que repercutió en su vida y también en su reino. Amén. Dice la palabra de Dios, 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel. Y dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En los días de la guerra, el arca estaba en el campo de batalla, estaba su comandante, estaba el ejército, pero se queda David en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, ¿qué ocurrió? Dice la palabra, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, y dice la palabra que era una mujer muy hermosa. Los que conocen la historia saben lo que ocurrió. Era Betsabé. David la codició, la manda a llamar, David convive con ella, se entera que era esposa de Urías, uno de sus mejores valientes. Dice la palabra de Dios que para ocultar su pecado manda matar a Urías, y dice la palabra que Dios, al descubrir todas estas cosas, viene juicio para David. Amén. Vienen consecuencias para la vida de David. Amén. Aún para el reino de David. Porque la ociosidad trae malas consecuencias. La ociosidad trae la caída. La negligencia trae la caída. Pero Dios quiere un pueblo diligente. ¿Cómo vamos a ser un pueblo diligente si estas cosas las añadimos a la fe? Amén. Si añadimos a la fe estas 7 cosas, dice la palabra de Dios que no vamos a estar ociosos, por lo tanto vamos a ser diligentes. En segundo lugar, si estas cosas son añadidas a la fe, vamos a ser hombres y mujeres de visión, hombres y mujeres de visión. Para estos días mucha gente puede mirar pero no ven. Y no es que nosotros miremos y no vemos, sino que nosotros verdaderamente podamos tener visión. Porque la visión no es mirar. La visión no es mirar, sino que la visión es mirar, pero también
ver. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que si estas cosas no están en el creyente y solamente está la fe, nuestra visión es corta. Bendito sea el Señor. Amén. Vemos en la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, el apóstol le dice a la iglesia: pero el que no tiene estas cosas son los 7 términos que se deben añadir a la fe. Pero el que no tiene estas cosas, la vista está muy corta. La vista está muy corta. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios quiere que nosotros podamos, ¿qué cosa? Tener visión. Dios quiere que podamos ver. Bendito sea el Señor. Amén. Para los días que estamos viviendo, muchas personas están mirando, pero no pueden tener visión. Y cuando miran y no tienen la visión, dicen, esto está difícil, no sé a dónde vamos a parar. Se involucran en el mismo pensamiento y en la misma actitud que todo el mundo que mira y no ve, se involucra, cae en las manos del maligno, y aún dice la palabra de Dios que confiesan con su boca la derrota. Pero ese hombre que tiene visión, ese hombre que tiene estas cosas añadidas a la fe, tiene visión, y es la importancia de tener visión. Jeremías capítulo 1 del 11 al 12, Dios le dice a Jeremías, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? No le digo, ¿qué estás mirando tú, Jeremías? Le digo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dice la palabra que él dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando estas 7 cosas son añadidas a la fe, somos hombres de visión. Somos hombres que entendemos el destino y entendemos también cómo se están moviendo los tiempos, y podemos decir, es una palabra profética que se está cumpliendo. Es el proyecto de Dios que se está llevando a cabo. En realidad es la redención que está más cerca que cuando nosotros comenzamos. Lo que debemos hacer es prepararnos, estar esperando al Señor, y esperando al Señor en su venida seremos librados de la muerte. Pero eso es ese hombre que tiene visión, es ese hombre que tiene estas cosas añadidas a la fe. Amén. Dice la palabra de Dios que si nosotros añadimos estas cosas, vamos a estar firmes en nuestra vocación. No solamente vamos a estar diligentes, no solamente vamos a ser hombres de visión. Dice la palabra que si estas cosas son añadidas a nuestra vida, nuestra vocación, el llamado va a estar firme, y no vamos a caer. Dice la palabra segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Por lo cual, hermano, tanto más procurar estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro dice que vamos a estar firmes. Hay un llamado, hay una vocación. Por lo tanto, debemos estar firmes, no estar oscilando, sino estar constantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando estas cosas estén en nuestra vida. De esa manera no vamos a caer, vamos a ser constantes en la fe. Hay algo bien significativo, y es que nosotros en medio de los tiempos, sí, podemos desanimarnos, e inclusive podemos estar deslizándonos o a punto de deslizarnos. Amén. A punto de deslizarnos. Y era lo que le pasaba al salmista. La palabra de Dios habla en el Salmo 73, un hermoso salmo, donde el salmista veía al impío, que el impío tenía una aparente prosperidad. El salmista dice que él por poco se desliza. Salmo 73, versículo 2, dice la palabra así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Es decir, que el salmista estuvo a punto de deslizarse. Un desliz lleva a una caída. El salmista vio la prosperidad del impío. El salmista quiso hablar como el impío. Dice la palabra de Dios que el salmista no quiso engañar a la generación. El salmista se dio cuenta, entrando a la casa de Dios, cuál era el destino del impío en los últimos tiempos. Por eso dice la palabra: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Puede haber momentos en que estemos a punto de deslizarnos, pero cuando llegamos a la casa de Dios,
Pero cuando entramos con relación con Dios, pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, es el Espíritu Santo que nos recuerda sus promesas. Somos fortalecidos en Dios, somos afirmados en Dios. Y estas cosas como la virtud, el dominio propio, la paciencia, aún la piedad, el afecto fraternal, aún el amor es añadido a la fe. Entonces el desliz se quita y no caemos. No caemos en las manos del maligno, porque Dios nos está llamando a que esa fe preciosa que ha sido depositada en nuestros corazones y que viene de parte de Dios, yo quiero decirte que a esa fe vamos a añadirle estas cosas que el apóstol también nos recuerda que nosotros debemos de añadirla. Dice la palabra de Dios, pero el justo vivirá por la fe. El justo no va a vivir por optimismo. El justo no va a vivir por ser optimista o tener buenas actitudes. No, el justo vive por la fe. Y la fe es en nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ser un hombre muy optimista y eso es bueno. Tú puedes ser un hombre con mucha perspectiva y es buena. Pero quiero decirte que ni el optimismo ni la perspectiva van a traer a nuestra vida firmeza. Es la fe en Él, porque Él vive, Él reina, Él viene, hay un plan, hay un propósito, hay una confianza que está depositada en Dios. Esa es la fe por la cual el justo va a vivir. Y a esa fe vamos a añadirle estas 7 cosas importantes para la iglesia, importantes para nuestra vida, aún para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Podamos estar firmes, aún para que podamos tener visión, aún para que podamos ser hombres que seamos diligentes, hombres que demos fruto, pero aún más. Hay algo muy importante. Y el apóstol Pedro, terminando esta carta, le dice a la iglesia, todo esto es muy importante por lo cual yo voy a tratar de enseñarlo. Pedro decía, aún voy a tratar de recordarlo, aún más. Voy a hacer todo lo posible porque aún no estando yo, esto se tenga memoria. Amado mío, hermano mío, donde quiera que puedas congregarte, iglesia de Jesucristo, hoy no tenemos al apóstol Pedro a nuestro lado. Hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, los 5 ministerios funcionando para un desarrollo ministerial de la iglesia, para que la iglesia crezca a la estatura de Cristo. Pero la palabra dada es que nosotros como ministros debemos de enseñarle esto a la iglesia. Es bien importante que a la fe sean añadidas estas cosas. Y es Pedro que dice al finalizar su carta, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 12 y versículo 15, dice la palabra: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Hay una verdad presente en el año 2021. Vivimos en un presente bajo una cobertura ministerial, bajo una revelación y un crecimiento de una iglesia universal. Hay algo que conocemos y es esta palabra, pero esta palabra debe ser recordada, y enseñada para que se ponga en práctica. A la fe añadir estas cosas, dice la palabra del Señor. También yo procuraré, Pedro decía, yo voy a procurar con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amado mío, a la fe añádale virtud. Amado mío, a la fe añádale conocimiento, añádale dominio propio. A la fe para estos días añade paciencia, añade para estos días piedad, afecto fraternal, aún amor a la fe. Y dice la palabra de Dios que vas a ser un hombre diligente. Vas a ser un hombre que vas a dar fruto. Y ¿sabes algo? No vamos a ser reconocidos por los dones. Dice la palabra de Dios que los dones es poder de Dios para libertar y establecer el reino. Pero vamos a ser conocidos por el fruto. Y el fruto va a permanecer en nuestra vida cuando tengamos fe y estas cosas sean añadidas a la fe. Hombres diligentes, no perezosos, hombres que estemos dando fruto, y fruto en todo tiempo, fruto en todo tiempo. Los años 90 fueron años prósperos de crecimiento del Evangelio. La década del 20 es una década de tiempos difíciles, es una década de fin del siglo, es una década donde la iglesia va a ser fortalecida, pero la iglesia también va a estar
dando fruto del carácter de Cristo en nuestra vida. Dice la palabra que nuestra visión va a ser una visión hacia el reino, porque estas cosas son añadidas. Aún vamos a estar firmes en nuestra vocación, aún vamos a estar libres de caída, y aún más, dice la palabra de Dios, que vamos a poder enseñar estas cosas. No con la palabra, aún no predicando quizás, que es importante, pero va a ser nuestro caminar, va a ser nuestro caminar en adolescente, nuestro caminar en la juventud, nuestro caminar en los adultos, donde nosotros a nuestra fe podamos añadir estas cosas, y añadiendo estas cosas vamos a esperar al Señor. Hoy es el día en que nosotros oigamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Sé que Dios te está ministrando, sé que Dios me está ministrando. Hagamos propósito de añadir a la fe virtud, añadir a la fe conocimiento, añadir a la fe dominio propio, añadir a la fe también todas estas cosas, paciencia, aún piedad, añadir a la fe afecto fraternal, añadir a la fe amor. Y vamos a estar en pie esperando al Señor. Dios te bendiga, en esta noche es mi deseo. Dios ha depositado la fe por el oír la palabra, pero también la obediencia a la palabra trae la bendición. Vamos a proponernos añadir estas cosas, aún vamos a enseñarla a nuestros hijos. Aún al partir, si Cristo no ha venido, vamos a hacer todo lo posible porque las generaciones puedan ser recordadas de estas cosas y ser añadidas a la fe. Dios te bendiga. Oro por ti en esta hora, para que Dios esté fortaleciendo nuestra vida y hagamos el propósito de añadir estas cosas a la fe. Padre, te damos las gracias en esta noche por esta hermosa palabra. Nos toca añadir, Señor, a la fe que tú has depositado a nuestra vida. Te pido, Señor, que seamos oidores de tu palabra y hacedores de tu palabra. Diariamente añadir a la fe estas cosas: el amor, el afecto fraternal, la paciencia, Señor, aún el conocimiento, aún, Señor, la piedad, aún, Señor Dios, la virtud, aún, Señor, en nuestra vida estas cosas predominen y sean añadidas diariamente. Y entonces vamos a ser hombres diligentes, vamos a tener una visión larga, vamos a ser visionarios, también vamos a estar confirmados en la fe y aún no vamos a caer. Vamos a ser los maestros a las nuevas generaciones para que nuestro caminar sea un caminar de fruto y así seamos reconocidos en tu venida y esa iglesia que dice tu palabra que dará fruto a todo tiempo. Bendice a tu pueblo, bendice a los que están mirando, Señor Dios, este video y aún, Señor, cada día podamos añadir estas cosas a la fe. En el nombre de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Estemos obedeciendo a Dios y vamos a añadir estas cosas a la fe y veamos el resultado de parte de Dios. Dios te bendiga.